En este cuarto domingo ya del tiempo de la Cuaresma, nos encontramos con, en primer lugar, un hecho bastante lamentable en la historia del pueblo de Israel. Hablo de la primera lectura del día de hoy, del libro de las Crónicas, en las que se relata ese momento en que el templo de Dios es destruido, toda Jerusalén es destruida, como esclavos. Es uno de los momentos más duros que ha tenido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y la Escritura nos narra que este hecho, a pesar de que es un hecho que provoca otro pueblo, una agresión que provoca otro pueblo hacia el pueblo de Israel, sin embargo la Escritura lo atribuye a la infidelidad del pueblo. Dice: todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos. Y la misma Escritura dice que el Señor hizo un proceso con el pueblo, tratando de ayudarles, tratando de salvarlos, tratando de hacerlos entrar en razón. Y dice que los exhortaba continuamente, o sea, no cesó de llamarles la atención por medio de los mensajeros que Él les enviaba, y Él seguía teniendo compasión del pueblo. Sin embargo, el pueblo no hizo caso al llamado de Dios. Básicamente hicieron dos cosas terribles, parecen simples, pero fueron terribles. Se burlaron de los mensajeros de Dios y despreciaron sus advertencias. Fue eso lo que hicieron. Se burlaron. Burlarse del mensajero de Dios es burlarse de la palabra de Dios, es burlarse del mismo Señor. Es decir, que se pervirtieron hasta que todo se fue a la ruina. Básicamente, el Señor atribuye la desgracia del pueblo de Israel a su propio pecado, Y esta historia, pues, no es diferente a la nuestra. Es la historia de la lucha entre el amor de Dios, que quiere ser un amor permanente, que es un amor permanente hacia nosotros, y la indiferencia nuestra. Y Dios ama y nosotros seguimos indiferentes a su amor. Es la historia de mi relación personal con Dios, de mi relación familiar con Dios, incluso de nuestra relación como comunidad con Dios, en donde hemos sido infieles y hemos cometido pecado. Y la vida, el Señor nos advierte que la vida se nos puede arruinar, ya sea la vida personal, ya sea la vida familiar, incluso la vida eclesial, la vida como comunidad eclesial, por causa del pecado. Claro, la iglesia no se va a acabar. Es promesa de Dios que, a pesar de todo lo que hagamos para nosotros mismos, para arruinar la iglesia prevalecerá. Eso fue la promesa que le hizo justamente cuando nombra a Pedro como cabeza de la iglesia. Pero la comunidad, mi comunidad, sí se puede destruir. Mi vida comunitaria se puede destruir. ¿Cuántas personas no pertenecían a esta comunidad hace mucho tiempo y se fueron descuidando, dejaron de asistir a la Santa Misa, dejaron de buscar a Dios y ahora andan perdidos? La vida comunitaria, incluso la vida con Dios, se puede destruir justamente porque le damos cabida a lo que la Escritura llama la infidelidad, es decir, al pecado, ¿no? Pero eso ocurre
ocurrió en el pueblo de Israel y ocurre también en nuestras vidas por un exceso de confianza. Cuando especialmente estamos bien, cuando podemos disfrutar de algún tipo de comodidad, se confía uno en lo físico y se le olvida a uno poner su atención en lo espiritual. Normalmente nosotros nos volvemos más espirituales cuando tenemos más problemas, cuando tenemos más dificultades. Pero cuando todo va bien, parece que no. Parece que nos relajamos. Y en lugar de ser el momento en que más oportunidad tenemos para agradar a Dios y agradecerle a Él, es como el momento en que nos alejamos. El pueblo de Israel hizo eso y nosotros también hacemos eso. Por eso tenemos que tener en cuenta que la vida se arruina cuando no ponemos a Dios en el centro de la vida. Y vemos cómo la gente se va alejando, ¿no? Vemos afuera o incluso a veces nosotros mismos, y tengan cuidado con eso, que hagamos burla de las cosas de Dios, que nos burlemos de los que van a misa, de los que asisten, de los que hacen el rosario en casa. ¿Cuánta gente no tiene que luchar en su propia casa con el rechazo de su propia familia simplemente porque desea orar? No desea hacer nada malo, solamente desea orar el Santo Rosario, quiere hacer algo en familia y encuentra el rechazo de la misma familia. ¿Cuántas veces nosotros no vemos los chistes de vulgares prácticamente acerca de la Eucaristía en nuestros ambientes de trabajo? ¿Cuántas veces no hemos tenido que soportar eso? Y cuántas veces incluso hasta nos hemos reído porque nos ha parecido gracioso lo que se habla acerca de la Eucaristía. Pero pues en eso está el ser fieles o el ser infieles a nuestro Señor, en tener la capacidad de mantener nuestra vida espiritual activa, nuestra relación con Él, para que nuestra vida no se arruine. Dios, por supuesto, al igual que en el Antiguo Testamento, insiste en la salvación, insiste en que no nos perdamos. El Señor hoy en el Evangelio, a través de este Evangelio de San Juan, nos dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Recuerden qué fue lo que pasó en el desierto. El pueblo iba caminando por el desierto y de repente se apareció como una plaga de serpientes que iban mordiéndolos y los iban matando. Entonces el pueblo pide el auxilio de Dios y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la coloque en lo alto, en un lugar visible, y todo aquel que vea esa serpiente se sanará. Y es eso lo que hace el Señor. Esa maldición del pueblo la convierte en un símbolo de bendición. Y entonces ahí está la serpiente elevada, que es el símbolo de la sanación. Y ese símbolo lo utiliza también el Señor para hablar de la cruz. La cruz en el tiempo de Jesús era el símbolo de la maldición. Muchos todavía hablan de eso. ¿Por qué lleva una cruz si la Biblia dice que es símbolo de maldición? Por supuesto, la Biblia decía que la cruz era un símbolo de maldición. Decía prácticamente, maldito el hombre que muera en una cruz. Eso es lo que aparece, ¿verdad? Pero, ¿qué hace Dios? Toma ese símbolo de maldición y clavando ahí a su propio Hijo, dejando que lo clavemos por nuestros pecados, ese símbolo se levanta y ya no solamente termina siendo un símbolo, sino termina siendo la realidad de nuestra salvación. Por eso, después de Cristo, la cruz ya no es símbolo de maldición, sino que es
nuestra señal más sagrada de redención. A través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos abre las puertas del cielo y esa cruz se convierte en el símbolo de nuestra salvación. Si ustedes quieren cargar la cruz de Cristo, cárguenla dignamente. Si no, no lo hagan. Si no, no lo hagan. La cruz no es un adorno. La cruz no es un tatuaje. La cruz no es nada de eso. La cruz es la señal de nuestra vida cristiana y hay que cargarla con dignidad en el pecho. Nada más. Nada más. No amarradito a la patica, como hacen algunos. ¿Sí? Eso no funciona. Ese incluso es una ofensa a Dios. Muchos los he visto, ¿no? Que se colocan la cruz como amarrada ahí en el tobillo. Ese es así como el Señor dijo que María pisotearía a la serpiente. Entonces el diablo también dice que nosotros podemos pisotear la cruz, ¿no? Entonces, ojo con esas modas que no son modas cristianas. El cristiano no hace ese tipo de modas. Eso no son cosas nuestras, son cosas del mundo, como dice la lectura en el día de hoy, que son las abominables costumbres paganas, y las agarramos nosotros y nos ufanamos de cargar la cruz mal cargada. Entonces, la cruz o en el pecho y la cruz en el hombro, siempre, siempre. Sin soltar la cruz somos cristianos. Dice la palabra de Dios: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca. ¿Entendemos por qué hizo todo lo que hizo? Para que no perezcamos, para que no moramos. Él sigue siendo el Dios bondadoso que a pesar de todo lo malo que hemos hecho en nuestra vida, sigue dándonos las oportunidades de salvación. Y Jesús es el culmen de la salvación, y entonces ya no hay ningún tipo de sacrificios de animales y todo. Como veíamos la semana pasada, ese culto desapareció. Ahora el único sacrificio que es válido y que nos da la salvación es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esa donación de amor de Dios hacia nosotros es clara. Dios lo dio todo por nosotros. Ahora, ¿nosotros qué estamos dispuestos a dar por Dios? Por eso, ese derroche de amor viene también con una sentencia clara. El que crea no será condenado. Pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Y cualquiera diría: uy, no, eso es exagerado. No sé, exagerado es que el Hijo muera en la cruz por nosotros. Eso es exagerado. Exagerado es derramar toda su sangre en la cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación. Eso sí fue exagerado. El hecho de que nosotros creamos en Él es una necesidad y es una obligación. Y creer bien, dice la última parte del Evangelio: la causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Estando aquí nosotros en la iglesia, estando en la fe, podemos tener obras malas, y eso las escondemos porque no queremos que nadie vea esa parte mala de nosotros. Preferimos que nos vean todo lo bien. Por eso somos expertos en hacer fachadas. Somos expertos en colocar una verdadera fachada bonita, a veces incluso afuera de la casa, muy bonito. Somos las personas más amables, somos las personas más correctas, somos las personas más bien habladas, bien decentes. ¿Qué pasa dentro de la casa? Como que entre más confianza,
más herimos. Es triste saber que uno a los que más ama es a los que más lastima. Vive en la luz, no vivas en la oscuridad para que esas tinieblas no dañen y no destruyan tu templo, tu familia, tu comunidad, tu vida de fe.